Abel Guzmán Ten y Héctor Marte, nuestros compañeros de profesión, están con nosotros esta noche. Hablaremos en primer lugar cómo han visto la jornada electoral y cuáles son sus impresiones. Carmen, ¿verdad? Bienvenidos a los dos. Bueno, aquí hemos creado una expectativa con la experiencia de estos dos jóvenes. Sí. Pero hemos creado la expectativa y es difícil tener a periodistas con comunicadores y demás. Pero yo insisto, apreciados profesionales, que esta es una campaña realmente aburrida. Igual, yo no sé si tiene que ver con la percepción que se ha creado de que el presidente va a ganar a las 6 de la tarde, pero ustedes con la experiencia que tienen, y aparte de lo que ya adelanta Yulisa Céspedes, que hay un mundo subterráneo de campaña y de activismo, ¿cómo ustedes valoran este periodo electoral, esta temporada electoral en la República Dominicana? Buenas noches, gracias. Estuvo muy buena la primera parte, yo no quería ni entrar. La primera parte, yo estaba como espectador. Bien caliente, sí. Y entonces ahora con esta expectativa de que nos están creando. Este proceso, por lo menos en esta fase, está bastante aburrido si tomamos en cuenta los procesos que hemos visto anteriormente. O sea, el calificativo de aburrido es por lo que hemos visto antes, comparando los procesos anteriores, y creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías, que hay una percepción de que hay un resultado ya definido para las elecciones presidenciales sobre todo, pero también para las legislativas. Y digo para las dos porque hay un arrastre que no es el arrastre formal, pero sí evidentemente que no se ha eliminado lo que conocemos como arrastre, porque las municipales dieron la señal de por dónde anda la cosa, de cuál es el partido y cuál es el grupo político que aquí ahora mismo tiene una mayoría significativa. Entonces creo que están convencidos tanto en el oficialismo como en la oposición. Eso es un poco peligroso porque eso puede alimentar la abstención. Eso puede crear... La gente puede sentirse confortable y no salir a votar. Sí, o sea, para el mismo oficialismo. Sí, que el hombre está ganado, yo me quedo es acá. un riesgo para el oficialismo y también para la oposición. Para la oposición desmoralizada y muchos seguidores también del presidente y del partido oficialista que dicen, bueno, pero ya nosotros ganamos. O sea, que creo que es un reto para ambos, porque no es conveniente ni para ellos ni para el país que haya una abstención alta. Ojalá que eso se puedan animar, los partidos puedan animar a los militantes, por lo menos en este tramo que queda. Les faltó para las elecciones de medio término, no hubo quizás la motivación suficiente, ¿verdad, Carmen? ¿Qué usted opina, Abel Guzmán? Bueno, yo, buenas noches, siendo aquí el pupilo de Héctor Marte, ir haciéndose el chichín para que lo cargue. Sí, tirándose de Héctor Marte y un hermano de Yulisa. Bueno, y siempre disfruto las cátedras de Carmen Inver, donde quiera que está, sobre todo en las tardes. Z101, sobre todo en las noches en CDN. En las noches aquí ni se diga. Como yo he disfrutado a usted siempre. Bueno, gracias. El tema de nosotros, yo vengo de la vieja escuela y creo en la formación y creo, Héctor y yo pasamos trabajo como reporteros, hambre, empujones, llamadas telefónicas a los dueños, a los directores, que por suerte ninguno creyeron en esos chantajes. Ahora no. Ahora cualquiera, el bachiburro, lamentablemente, se sienta en el podcast, se sienta hasta en su casa. Yo dije ágrafo, si usted dice sí, bachiburro. Es lamentable. Yo creo que la escuelota, que bastante la disfrutamos nosotros, se convirtió en realidad. Eso es lo que pasó. Pero entonces, ¿en qué hemos convertido los reporteros, los medios tradicionales? ¿En qué se han convertido? En perseguir influencers. Los candidatos ahora son ellos los influencers, con un tweet, con un post, con un video, mandan la noticia. Eso sustituye cualquier entrevista, sustituye cualquier nota de prensa. Se han convertido en esos influencers, en generar expectativas, en enganchar, que eso quizás le ha faltado a los candidatos en la oposición, enganchar un mensaje, pegar un tema, hacerse viral. Eso ha mantenido esa campaña aburrida. No ha aprendido un tema, pero entonces utilizan esos llamados influencers ya de cualquier tipo, no solo de política, sino de farándula, como herramientas. Entonces sustituyen a los medios tradicionales. Los medios tienen que caerle atrás, los medios tradicionales, a esas noticias. Y eso ha banalizado, lamentablemente, la política, que por otro lado le llega a otros públicos. Eso es verdad. Pero el contenido, las propuestas que no hemos visto, el contenido de convencimiento,
se ha sustituido por frases cohetes y temas banales y hasta personales, lamentablemente, que ya no en 140 caracteres, sino un simple minuto, 40 segundos de un video, pretende sustituir un mensaje profundo ante el electorado y en la comunicación política. Y eso es lo que ha pasado, que ha degenerado la comunicación política en estos tiempos. ¿Que hay que adaptarse? Bueno, yo creo que sí. Pero creo que la formación tiene que permanecer. Eso te iba a preguntar, Carmen, Héctor, Abel. ¿Hay que adaptarse porque ya eso es lo que nos queda y tenemos que dejarnos arrastrar a eso? ¿O hay manera de que frenemos un poco y entendamos que se pueden hacer las cosas correctamente, mantener el éxito? No consuma el producto. Mejorar el lenguaje. Sí, el tema es que no se puede censurar. La regulación de las redes sociales. Pero se puede educar, ¿no se puede educar? Se puede educar, yo creo que sí, hay que ponerle coto a la difamación y la injuria. Hay que ponerlo porque ahí están las leyes. Si te someten por tú decir cualquier liviandad, cualquier ladrón, cualquier esto, sin tener las pruebas, creo que debe haber sanciones con eso. Eso no tiene que ver con la libertad de expresión, no tiene que ser una libertad de asesinato moral que hay ahora. Yo pensaba inclusive hacer el crossover a la farándula, pero después que he visto cómo se están tirando, digo, me quedo tranquilo aquí en el área política, porque ahí se tocan hasta los hijos, hasta las personas, pero y no hay límites aquí en la hubo plataforma. un antes no muy lejos, quizás en los días que ustedes eran estudiantes, cuando no existían las redes y había un programa dedicado a una persona que se dedicaba a difamar a los otros, sin ninguna consecuencia. Y ese estilo que tantos representantes de la sociedad civil, tantos éticos criticaron, ahora lo auspician. Entonces, eso es algo muy peligroso y muy controversial. Pero vamos a hablar de algo subjetivo. Y más que CDN tiene una audiencia nacional, claro, y mucho Cibao, mucho Sur. Esta misma percepción de tranquilidad o de abulia se siente cuando tú vas a los municipios y vas a las provincias, independientemente de lo que estamos hablando de las redes, y en cada sitio hay una estación local. ¿Por qué está pasando esto? No hay, el senador de la provincia tampoco despierta interés. Se sabe que fulano, porque usted hablaba del arrastre, yo creo que esta gestión, y sobre todo la influencia del presidente, ha provocado un arrastre emocional. El presidente se aparece al lado de un diputado y ya ese diputado posiblemente tenga mucha ganancia. Entonces, ¿qué está pasando en los municipios, en las provincias, con las candidaturas locales? Antes que eso, como estamos hablando del tema de las redes sociales y de las plataformas y de algunas cosas que tenemos ahora que antes no las teníamos cuando nosotros cubríamos. Yo creo que tenemos que ser justos también y decir que no todo es negativo con relación a todas estas transformaciones y todas estas modalidades con las que antes no contábamos. Hay un aspecto o una parte muy positiva que uno lo que tiene que aprovecharlo. El hecho de que ahora los candidatos, los líderes políticos tengan esa vía de comunicación, lo único que debe aprovecharla bien. Que el ciudadano también tiene la capacidad, tiene la facultad, la facilidad de comunicarse con figuras que antes no podían, porque hay una comunicación a veces de doble vía, no siempre se permite. Creo que hay algunos aspectos positivos que hay que destacar. Por supuesto que eso trae su carga negativa, pero fíjate como usted decía, cosas negativas que estaban antes y que ahora se potencian en otras modalidades, con otros instrumentos, con otras plataformas. O sea que el asunto, lo perjudicial no está en el mecanismo, sino en un tema quizá de uso. De cultura, sí, de cultura política. Lo que quiero decir es que no todo es malo. Estas plataformas, estos instrumentos ofrecen oportunidades a los actores políticos y también a la ciudadanía. Lo que pasa es que hay que utilizarlo de la mejor manera. O sea, Héctor, hay que aprovecharlo. Esa quizás, digamos, pasión que sienten los actores políticos en este momento por los medios de comunicación alternativos, por ser famosos de una u otra manera. También muchos políticos han utilizado, aunque utilizan las redes sociales, se involucran en medios tradicionales para captar también esa audiencia y se apegan a mantener las relaciones con un medio, un programa en específico, para
ser populares es más importante para este sistema político de República Dominicana, que usted sea popular y luego sea político, o que siendo político se abrace a un medio de comunicación para conseguir popularidad, o puede una persona que no sea conocida por medio de comunicación presentando una propuesta ganar unas elecciones? ¿Qué tanto pesa el salir durante un tiempo, muchas veces en un medio de comunicación en una campaña política? No, yo sigo Héctor, viendo esos instrumentos, esa plataforma como algo complementario, no puede ser lo fundamental, Claro. no puede ser la vía principal. Y hay que tomar en cuenta la trampa que tiene, o sea, incluso independientemente de todas las cosas que uno vea de gente sin conciencia, sin preparación, yo no sé si ustedes han visto gente que se comportan de una manera muy correcta, incluso figuras de la política, tú lo ves en los medios de comunicación exponiendo de manera decente, tratando bien a su contrario, y en las redes sociales Se lo crean comen. personajes. Se lo comen. O sea, se crean, Ficticios, sí. sí, y entonces hacen cosas que tú dices, pero este fulano de tal. Promueven fake news sabiendo que lo son, Manipulando. y si no lo saben también está mal, porque cuando un material delicado te llega, y eso no es solamente a los periodistas tienen que tener cuidado, pero los políticos también. Cuando te llega un material delicado y tú dices, miren lo que me ha llegado, hay que ver si esto es cierto. Usted está siendo irresponsable. Claro, porque usted está difundiendo un asunto que usted mismo está diciendo que a lo mejor es mentira, y la mayoría de las veces es mentira. O sea, la trampa de esto, de las redes sociales, se ve claramente cuando usted ve personalidades de una forma y lo ve como si fuera un personaje distinto, como que caen en esa tentación. bipolar. Eso que lo analicen los sociólogos. Ahora, es un hecho, porque uno lo está mirando día a día. Siempre he creído que el electorado dominicano está por encima de la partidocracia. O sea, a nivel emocional, a nivel intelectual, es un electorado bastante observador, conservador se puede decir, pero no cree en inventos. Aquí no ha llegado nadie de la noche a la mañana. Leonel Fernández llegó en el 96, siendo un político joven, pero ya había sido candidato vicepresidencial de Juan Bosch en 1994, o sea, no era un desconocido. Aquí Danilo Medina llegó después del tercer o cuarto intento de ser aspirante presidencial. Hipólito Mejía de estar con Peña Gómez y recorrer el mundo con Peña Gómez, candidato vicepresidencial de Peña Gómez. O sea que los inventos no se dan aquí en política. Luis Abinader empezó en el 2012 su proyecto presidencial prácticamente, desde que al lado de Hipólito Mejía, del mismo, combatiendo con Miguel Vargas en el PRD, pero estuvo al lado de Hipólito Mejía, fue el sucesor de esa generación del PRM. Los inventos, las cosas no salen así, por viralizarse de un pronto. Hay que tener una trayectoria, recorrer el país varias veces y que la gente, tú prender en la gente y convencer. O sea, eso es una ayuda. Lo de las redes sociales, ¿verdad? Una ayuda, el mensaje a nivel político ya llega a más por los celulares, debido a los celulares, a los dispositivos. Llega a más gente y claro, la radio y la televisión mantienen una influencia en la opinión pública en todo el país. Lo que ha reducido ya el impacto es la prensa escrita. Mire, bastante. En tiempo electoral nosotros tuvimos aquí distintos candidatos a las alcaldías y preguntábamos, quizás utilizando parámetros de otra época, ¿cómo hacen la campaña? ¿Se acuerda? Algunos de lugares muy extensos, y siempre hablaban de que tenían sus redes. Entonces, parece que ya eso que usted ha mencionado, Abel, de sentarte, dar un abrazo, aquello que uno también critica, de darle besitos a los niños, algo que yo... Cargar niños y besar viejas, Eso, decía la gente antes, sí, y lo decía como un cliché de burla. O sentarte en una... Bueno, digo, Astacio rompió el parámetro cuando hizo una especie de reality, algo realmente pasmoso y deplorable, pero eso fue excepcional. Entonces, ¿ustedes creen que ya el político no va al barrio, no entra a la casa, aunque el presidente ha recorrido el país muchísimas veces? Pero nos dicen que tenemos que hacer una pausa. Así es, vamos a dar la respuesta entonces para después que podamos cumplir con estos compromisos comerciales.